Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede verlo a través de www.canaltvx.com. Al día siguiente, es decir, los martes y los viernes, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa en radio a través de la estación XHVX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio XBX, www.xbx.com. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y me da mucho gusto darle la bienvenida, como todos los lunes y jueves, al licenciado Feliciano Calzada. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir en esta mesa de Frente a Tabasco. Y lo mismo a nuestro amigo licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir en esta mesa de Frente a Tabasco. Pues bien, amigos, este domingo, es decir, el día de ayer, se llevaron a cabo elecciones en el estado de Chiapas, así como nosotros las tuvimos aquí el 7 de julio. Ahora este domingo le tocó al estado de Chiapas. Ahí hubo un desfase de tiempo en las elecciones, aunque también fueron elecciones federales. No, sí. No, federales no. ¿No? ¿Para diputados federales no? No, entonces estoy equivocado. Entonces no hubo ningún desfase de tiempo. Casi coinciden con las elecciones locales de Tabasco, eso sí. Pero, bueno, el caso es que el día de ayer, domingo, hubieron elecciones en el estado de Chiapas. Ahorita vamos a comentar un poco de lo que hasta el día de hoy se sabe del resultado de estas elecciones en Chiapas. Sin embargo, aquí en Tabasco todavía no se acaban de resolver los asuntos, las impugnaciones y los problemas que ya incluso habíamos adelantado, por decir algo, aquel famoso caso de las Juanitas. ¿Se acuerda usted que por paridad de género los partidos tenían que poner igual número de candidatos hombres que de candidatas mujeres a las alcaldías? Como no se había cumplido con este principio en algunos partidos, se tuvieron que hacer algunos cambios. En muchos de los casos, para poder cumplir, se puso de candidata a la esposa del que era el candidato de ese partido. Bueno, comentamos aquí también, a su debido tiempo en este programa, que en caso de ganar alguna de estas candidatas, esposas o hermanas o hijas del candidato original, seguramente el primer día o en los primeros días, en alguna reunión de cabildo, iban a solicitar licencia precisamente para que pudiera ascender su esposo, quien originalmente era el candidato. Tenemos ya por lo menos 3 casos aquí en el estado de Tabasco, pero curiosamente ayer hubo una declaración de el señor Tito Filigrana, quien era el candidato original por Jonuta. La alcaldía la gana su esposa porque lo obligan a tener que nombrar a su esposa como la candidata. Ganó su esposa, pero ahora dice el señor Filigrana que el presidente va a ser él, porque la esposa va a pedir licencia para que él pueda ser el presidente municipal, que lo pueda nombrar el cabildo como presidente municipal. La controversia se presenta porque el IEPCT ya declaró que no puede ser ese el caso. Además dice Tito Filigrana que eso es un acuerdo que ya lo tenían platicado y acordado
válgase la redundancia, con las autoridades del PRD aquí en Tabasco. El PRD lo niega y el IEPCT hace declaraciones en el sentido de que no podría ser, en caso de que pida licencia a la esposa, no podría ser Tito, porque si pide licencia a la esposa, el que asuma el poder tendría que ser también una mujer. Ahí están estas inconsistencias de esta ley tan controvertida de paridad de género, que a mí me gustaría mucho oír las opiniones del licenciado Feliciano Calzada y del licenciado Uldarico Canto. Licenciado Feliciano Calzada, Sí. adelante. Recordemos de dónde nacen las Juanitas o de dónde nace el término Juanito. En Iztapalapa, que es un área muy populosa, con muchísimos votos en el Distrito Federal, había una candidata, tengo entendido que era Sara Brugada. Clara, Que es la que estaba originalmente nominada para ser la candidata a la delegación política, que es una presidencia municipal gigantesca, comparada con nuestras presidencias municipales en Tabasco, excepto el centro, ¿no? Pero de ahí en fuera todas las Prácticamente demás. son gubernaturas. pues casi como... Casi gubernaturas, porque si nos vamos con entidades como Colima, Tlaxcala y todos son menores. Sí, inclusive tienen más presupuesto que esos población, estados, claro. ¿verdad? Y población. Entonces, la Clara empezó a tener problemas no porque hubiera que poner a una persona, sino porque en el proceso interno empezó a tener problemas muy serios. Ella ya había sido candidata y ya había perdido una vez, así que había gran parte del perredismo que estaba en contra. Interviene Andrés Manuel López Obrador y dice que para calmar los ánimos saquen a un tal Juanito que era un ayudante de alguien que era tan insignificante que Andrés Manuel López Obrador, con el micrófono en la mano en pleno meeting, cuando lo menciona tiene que preguntar cómo se llama, porque él no lo sabía. Y por supuesto Juanito al poco tiempo entrega a Clara la delegación política, que no era su esposa, no había cuestiones de tipo sentimental, eran cuestiones de tipo político, ¿no? También a Juanito le empezaron a dar cuerda para que no entregara, y hubo que doblarle la mano y ayudarlo a que se hiciera de alguna buena casita o buen departamento o buen negocio para convencerlo de que él se había comprometido a ser por una temporada muy corta el delegado político. Aparte de que él no tenía capacidad para manejar esa delegación política, ni la delegación política más pequeña que hubiese en el Distrito Federal. Entonces, de ahí viene aquello, y ya con el tiempo, cuando se presenta aquí el cumplimiento estricto de la ley, en la que no se cumplía con la equidad de género y hacían falta damas, bueno, pues sencillamente todos los partidos políticos sin excepción convinieron en poner a la esposa del candidato para garantizarle al candidato, primero para obligarlo a que auxiliara y se dedicara al 100% a apoyar la candidatura, y por el otro lado a que tendría la seguridad de que al día siguiente de que tomaran posesión, en un acta de cabildo pediría licencia la hasta ese momento presidenta municipal. ¿Qué es en el caso particular de Junuta? Bueno, pues no solamente el PRD estuvo de acuerdo, todos los partidos políticos vieron con simpatía que eso se hiciera, y que a la larga o a la corta, digo a la larga, después de las elecciones o después de la toma de posesión, sencillamente los candidatos originales recibieran la presidencia municipal de su esposa. En el caso particular de Centla, la presidenta municipal nunca ha hablado de que ella vaya a entregar.
ni tampoco su esposo ha reclamado. Es más, se sabe que la presidenta municipal es ella por elección y continuará en el cargo. En el caso de Jalapa, la presidenta municipal en funciones sencillamente ahora sí hizo declaraciones con relación a que ella va a actuar y va a realizar la actividad por la que el pueblo la eligió. Y el caso tercero, que es el caso de Jonuta. Ahora, estaría bueno revisar qué posibilidades hay en cuanto a que alguien salga y entregue a su marido la posición. Los maridos quedaron en una buena posición dentro de la ley, porque son los segundos. ¿Qué es lo que va a proceder aquí? Que otra mujer va a ser la presidenta municipal porque la equidad de género así lo obligó. No. Si el síndico de Hacienda o el suplente de la señora es mujer, pues sencillamente esa es la que tiene que tomar posesión. No precisamente el suplente. Se supone que el suplente, digamos, por lleva eso, mano. pero aquí no hay mujeres de por medio. La suplente es mujer. La suplente es mujer. Bueno, pues entonces, si se tiene que cumplir por dos vías, la primera, la legal, debe ser la suplente la que suba. Y segundo, la segunda responsabilidad, que es la equidad de género, pues se cumple perfectamente y continúa una mujer como presidenta municipal. Pero como ya en Jonuta ya se habló de que va a ser, el cabildo va a recibir la licencia e inmediatamente va a designar temporalmente al regidor, al síndico de Hacienda. No es que lo va a elegir por 3 años. Puede elegirlo, de acuerdo con la ley, por 3 meses y ahí se puede ir, aunque Daquier también debe ser convocada a elecciones. También hay esa coyuntura. Pero lo interesante aquí es, pues, el que hay una señora que ella es la que va a ejercer sin comentarlo, ni tampoco su marido, y por otro lado, en este caso en Jonuta, que ya el síndico de Hacienda, esposo de la señora, es la que dice que al irse ella, él automáticamente va a tomar posesión de la presidencia municipal. Porque dice haber tenido ese acuerdo con el PRD. Sí, y aunque el PRD lo ha negado, ¿eh? Bueno, lo va a negar, pero todos los partidos vieron con simpatía eso. Claro, ¿no? Claro. ¿Por qué entonces los partidos fueron a buscar a las señoras? ¿Por qué no fueron a buscar a las compañeras que estaban en ese momento participando en la campaña? ¿Alguna maestra? En la campaña. Claro. No, campaña todavía no había. Pre-campaña. En las precampañas. Entonces ahí hubiera salido. Fueron, porque estuvieron de acuerdo los partidos políticos en que entrara la señora para que después se retirara. El único caso donde, en el caso particular del PRI, de Balancán, fue la única candidata que llegó por méritos propios a ser la candidata a presidenta municipal y lamentablemente perdió la elección. Eso es triste y grave porque normalmente no hay damas de dónde echar mano. Es decir, de dónde echar mano con la experiencia, la presencia y la capacidad para poder ir a una campaña y ganarla. Porque se puede inventar y traer de cualquier parte. Es que yo tengo 30 años, dicen algunas compañeras, ¿no? Sí, estoy de acuerdo que tienes 30 y 40 años. Sí, nada más que no has subido. No has subido porque no te has preparado, porque no te has capacitado, porque no se te ha visto esa facilidad para la política que te haya permitido venir ascendiendo en los cargos. Siempre has estado, pero ahí. Entonces, esta candidata a presidenta municipal de Balancán, pues lamentablemente perdió, y es así, ella había ganado
el derecho de ser candidato. Ok, muchas gracias, licenciado. Me viene a la mente también el caso de Jalpa, la esposa de Chilo Filigrana, quien también se cambia a Chilo por la paridad de género, se nombra a su esposa, que creo que también era una candidata que sí se lo merecía, pues, o sea, no solamente su único mérito no solamente era ser la esposa del candidato, sino que se merecía ser también candidata. Lamentablemente también pierde en Jalpa de Mentes esta señora. Pero bueno, aquí tenemos la controversia entonces en Jonuta, Undárico, porque si bien es cierto que por paridad de género, bueno, se tuvo que poner a la esposa que se llama Ana Lilia Díaz Subieta, que es la esposa de Tito Filigrana. Gana ella las elecciones. Ahora Tito dice que con un acuerdo que había tenido previamente con el PRD, él va a ser el presidente porque la esposa va a pedir licencia o a declinar, según él, a favor de él. Eso no puede ser, el PRD por supuesto lo ha negado, como hemos comentado aquí, y según el licenciado Feliciano Calzada, debe asumir la suplente, Rosa del Carmen Metelín Jiménez. Yo no sé si el Cabildo tenga facultades para nombrar como presidente municipal o como primer regidor, no precisamente al suplente. A lo mejor puede ser cualquier otro, Sí, pues incluso puede ser ni siquiera un regidor, ¿no? En el no. Pero el Cabildo puede decidir que sea el Fíjate presidente que, municipal fulano, claro, aunque ni mira, siquiera sea regidor. Se le pueden dar muchas vueltas, pero los señalamientos legales son muy claros. Son cuerpos colegiados. Si está fallando uno, pues los demás. ¿Por qué van a traer a un extraño? ¿Quién lo eligió? El Cabildo, por favor. Si al Cabildo lo eligió el pueblo. Entonces, ahí está el suplente. Y si no está el suplente, está el síndico de Hacienda. Y si no está el segundo regidor, el tercero, el cuarto. Por eso hay una figura de suplente, ¿se entiende? Claro, ¿no? Por eso por hay un supuesto. suplente, quiere decir, en caso de que no esté el titular, pues el suplente. Uldarico Canto. Bueno, realmente ha sido controversial el caso de las famosas Juanitas, porque ahora que el que era candidato, Tito Filigrana, reclama su derecho de presidir el municipio, porque originalmente era el candidato, bueno, y quitándole, dijéramos, la oportunidad para que su esposa asumiera, bueno, pues se genera bastante ruido en la materia. De tal suerte que había que analizarse profundamente muchos de los inconvenientes que esto trae en torno al cumplimiento original o al espíritu de que fuese una mujer, en este caso. En primera instancia, yo creo que aquí se da algo extraordinario. ¿Es inmoral o no es inmoral? Políticamente, ante la sociedad. Porque a lo mejor moralmente, dijéramos, eligió a una mujer para que presidiera el municipio. Podría ser inmoral, por ejemplo, que asumiera el esposo. Sin embargo, también es importante considerar que la ciudadanía del municipio tenía muy claro el concepto de que originalmente el candidato de este partido, el PRD, en el caso de Jonuta, pues era Tito Filigrana. Es decir, aquí se da una situación bastante compleja, porque para todo el pueblo del municipio, el candidato era Tito Filigrana, y después las circunstancias obligaron que fuera la esposa. Por lo tanto, en ese momento la esposa está investida de una ley que la protege y que le dice, bueno, pues de alcanzar el triunfo tú eres el alcalde, como fue el caso. Aquí yo creo que la inmoralidad parte de entrada, o la ilegalidad, desde el Instituto Electoral del IEPCT, que permitió que los partidos políticos inscribieran los candidatos que quisieran sin haber cumplido la paridad de género.
y que después en el transcurso de la campaña, por cuestiones de tribunales, es que se ve obligado el IEPCT a dar marcha atrás y decirle a los partidos políticos, oye, hay que recomponer prácticamente este cochinero que se está armando con las candidaturas. Pero el responsable directo y quien se debe sancionar, creo, es al IEPCT, que a tener conocimiento de que ya existía de antemano un antecedente del 2012 y además se tenía muy clara la película y además un concepto jurídico de que debiera respetarse la equidad de género, no lo hicieron y permitieron que los partidos políticos después hicieran lo que quisieran. Y bueno, los candidatos ya en campaña, después de haber invertido su recurso, después que ya estaban durante un lapso de tiempo en busca del voto, y le dicen de repente, oye, pues siempre sí o siempre no, pero lo más seguro es que ya no eres el candidato. Entonces ellos lo que hacen es, bueno, pues si yo no voy a ser el candidato y yo invertí mi dinero, yo le invertí en mi campaña y pues yo prefiero que sea mi esposa o que sea mi hermana o mi hija o mi amiga, como se dio en en otros lados. Ese derecho se autorigieron los propios candidatos, no los partidos, porque los partidos estuvieron ausentes de una fortaleza política para quitar candidaturas. Es decir, tuvieron que dialogar, consensar, discutir, llegar a acuerdo con los propios candidatos, que los candidatos se adueñaron de la candidatura, dijéramos, y ellos fueron los que, al final de cuentas, impusieron a sus esposas, hijas, etcétera, o hermanas. Entonces aquí se está dando un caso que pone a la discusión y que desde luego merece, yo creo que un trabajo de investigación y bueno, pues yo creo que debe haber una nueva reglamentación en la materia, porque hay muchas lagunas al respecto. De que si, como dice el IEPCT ahora, que se va a nombrar debe ser una mujer, pues también está a discusión, porque si bien es cierto que por un lado las suplencias nunca se han respetado, casi en la mayoría de los municipios donde los presidentes municipales han tenido que pedir ausencia, pues han nombrado a gente que no necesariamente están en los cabildos. Aquí se inauguró cuando la época de inclusive de Manuel Gurría y ocupó Pascual Bellicia, que lo sacaron para hacerle el alcalde interino, ¿no? ¿No era regidor? No era regidor. Pero además, si nos vamos en el reciente caso, recordemos cuando, por ejemplo, Gina se va, en este caso deja a su secretario del ayuntamiento, a Irving Orozco, claro, que no era regidor, era secretario. Pero además, si nos vamos a otro caso reciente, Chucho Alí, cuando renunció y se va a la candidatura, puso al director de obra pública. Pechel sí nombró en este caso a un regidor. Pero no era su suplente. Sí, también, en este caso. ¿Quién era el suplente? Don Galleto. Ah, sí. Por cierto. Y efectivamente sí, él fue el presidente. Así sí. es. Pero, por ejemplo, en el caso de Chucho Alí, el fiscalista Raúl López de Ante, pues, peleó bastante su derecho de ser el interino. Sí, y no, porque él era el suplente. Y sin embargo, no se cumplió con ello. Es decir, el cabildo finalmente no toma la decisión en torno al nuevo sucesor o a quién podría dar una suplencia o a quién ocuparía la titularidad del alcalde que pide licencia por X o por Y. Entonces yo creo que aquí también entramos en que es necesaria la reglamentación. Debe quedar muy clara la situación jurídica de cómo van a jugar los papeles, las suplencias, los regidores, inclusive los propios titulares de la administración municipal en torno a la posible alternativa de que el alcalde tenga que salir de la administración. Pero si nos vamos más allá, incluso si el 1 de enero, en el caso de Jonuta,
no asume la titular, renuncia en ese momento, pide una licencia para que asuma al esposo, y ya estamos viendo de que en este caso hay todo el indicio de que ella no va a asumir la alcaldía, por lo tanto, no se cumple ahí con la relación de haber cumplido por lo menos un año de alcaldía. Eso quiere decir que debemos irnos a una elección extraordinaria, porque no se está cumpliendo con el mandato de que sea electo para un periodo de tiempo, como sería el caso por una gubernatura, que tendría que ser que el gobernador cumpla por lo menos 2 años de gobernabilidad y después puede pedir una licencia hasta definitiva. O sea, ahí. En caso de que no sé, el gobernador, por ejemplo, tuviera un año y solicitara renuncia o falleciera, entonces tendríamos que tener elecciones extraordinarias. Aquí tendríamos que analizar también el caso de las administraciones municipales para aquel caso de las Juanitas. Si en el primer momento no se va a cumplir con la expectativa, pues yo creo que hay que obligar a unas elecciones extraordinarias para el caso. Que si los partidos políticos estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, por supuesto. Que es moral y inmoral, por supuesto que los partidos políticos, los dirigentes de los partidos políticos en Tabasco y en las campañas, estuvieron de acuerdo y participaron en la mesa de la discusión, que en caso de quitar los candidatos respectivos, ellos iban a nombrar a quien quisieran, al familiar que quisieran. Y también estuvieron de acuerdo en que después que pasara la elección, una burla a la ley, porque es una burla realmente al precepto jurídico, de darle la vuelta y de hacer un cinismo de que vamos a burlar la ley haciendo este juego. Nombramos ahorita a mi esposa y después mañana la voy a quitar. Es una forma de tergiversar, yo creo, la ley. Entonces yo creo que aquí eso es algo que entra para que se amplíe la reglamentación al respecto, porque no podemos caer, yo creo, que en ese rejuego. Si a final de cuentas se va a elegir una autoridad, bueno, pues tenemos que tener seriedad en el asunto y no estar viendo cómo interpretamos a nuestro modo la ley bajo las conveniencias, ¿no? Claro, porque esa es una clarísima simulación y, como tú dices, es una burla a la ciudadanía, o sea, pero además muy burda, muy grotesca, muy, como tú mismo señalas, hasta inmoral, ¿no? Porque sí, la verdad no es posible. Si de por sí hay tantas fallas en nuestro sistema democrático, pues si a esta le agregamos una brecha o un camino por ahí donde se puede transitar de manera torcida, pues peor el asunto de nuestra democracia, ¿no? Por eso es que la ciudadanía cada vez cree menos en las elecciones, licenciado Feliciano Calzada. Indiscutiblemente que mientras más clara una ley, más fácilmente es menos fácil es violarla. De violarla o de hacerla respetar. Pero clara o no clara, hay conceptos muy claros, como son: ¿para qué existe la suplencia? Se necesita dar una cátedra. ¿Para qué existe la suplencia? Pues para sustituir en ausencia al otro, y no tiene vuelta de hoja. Tan sencillo, ¿no? Como eso es lo que debe de quedar claro. Ok, pero además hay esto: con ese Instituto Estatal Electoral, ¿vamos a lograr que se respete la ley como está ahorita? Pues no. Menos, o sea, si de por sí tiene lagunas y zonas oscuras, pues con este Instituto Electoral, pues menos. Entonces el instituto está diciendo: no hagan olas. ¿Para qué me meten en otro desprestigio, en un desprestigio más? ¿Verdad? Manuel Gurría llega a coordinar la campaña de Leandro Rovirosa a Tabasco. Y Leandro Rovirosa le ofrece la Secretaría General de Gobierno, la que él ve con una gran simpatía. Repetir, porque él ya había sido primero subsecretario y luego secretario. Subsecretario con
Carlos Madrazo y secretario con Manuel Mora. Entonces, repetir en la Secretaría General de Gobierno, pues Manuel lo vio con una gran simpatía y en eso estuvo trabajando, ayudando a su candidato, al ingeniero Rovirosa. Se viene una campaña de golpeteo en contra de el ingeniero Rovirosa, diciendo que ya Tabasco ya sabía quién es el que iba a gobernar Tabasco, que iba a ser el secretario general de gobierno, Manuel Gurría Ordóñez. Fue tal la golpiza que Leandro se dobló y saca a Manuel de coordinador de la campaña y lo hace candidato a presidente municipal. En el momento en el que va a tomar posesión, hacen a Carlos Jan González jefe del departamento del Distrito Federal. Y en ese momento se resuelve el problema, la molestia de quien no quería ser presidente municipal. No es lo mismo estar al mismo nivel que los demás 16 presidentes municipales, a ser el coordinador de ellos y el coordinador del Congreso y el contacto con el Tribunal Superior de Justicia a nombre del Ejecutivo. Ya sabemos todos cómo protesta y en ese momento le pide al Cabildo un receso de 5 minutos. Se va, regresa y presenta una licencia con carácter definitiva para el ayuntamiento. En ese momento eligen a don Agustín Beltrán, que era un hombre que compitió contra la gubernatura, contra don Carlos Madrazo, siendo senador de la República, don Agustín Beltrán. Ya había sido presidente municipal de Paraíso, ya había sido diputado local, diputado federal y senador de la República. Además, un hombre queridísimo en el estado. Entre las dos precampañas, la de Carlos Madrazo y la de Agustín Beltrán, Carlos Madrazo no tenía nada que hacer en el estado de Tabasco frente a Agustín Beltrán. Por una sencilla razón, a Carlos Madrazo no lo conocía nadie. Había hecho toda su vida política en México. Había sido diputado federal por el Distrito Federal, no por Tabasco. Y aquí no había ocupado un cargo. Más la identificación que tenía con toda la población Agustín Beltrán, pues sencillamente él era el candidato natural. Pero se muere el secretario de la Presidencia de la República, una secretaría que cambió de nombre con el tiempo o que desapareció. Se muere y ese era el padrino de Agustín Beltrán. En ese momento, Carlos Madrazo es el candidato a gobernador. Y qué bueno, porque Carlos Madrazo fue extraordinario de gobernador. Pero Agustín Beltrán asume entonces el ayuntamiento. Pero años después. A la licencia de Gurría. De Gurría. Asume Beltrán. Sí. Ah, ok. Sí. Ya Madrazo ya había sido gobernador y había competido contra Gurría, contra Beltrán, ¿no? Después de los 6 años vino Manuel Mora otros 6 años, después de Manuel Mora vino Mario Trujillo 6 años, y en ese momento es cuando llega ya Leandro Rovirosa. Quiere decir que ya pasaron 18 años o 19 años de que Agustín Beltrán compitió para la gubernatura. Son 19 años más de vida, ¿no? Entonces... pero Agustín Beltrán no era regidor. No era regidor. Y sin embargo pide licencia el que es presidente municipal electo, sí. y el Cabildo nombra a una persona que ni siquiera es regidor. ¿Por qué no nombran al suplente de Manuel Gurría? De Manuel Gurría, sí. También otra cosa es que no había oposición en Tabasco. No, ahí se podía hacer lo que el PAN sacaba 3 votos en la capital cuando competía. A veces 2, ¿no? A veces 2. ¿Y el PPS? El PPS se le regaló una diputación por la zona de Los Ríos, una diputación local y luego se hizo federal,
por un convenio a Lisandro nivel nacional. Osorio. Ya no me acuerdo quién, ¿no? Entonces, pero lo que me extrañó fue lo que comentaste de Paco Bellicia. No, es que creí que el ¿No? que había después de Manuel Gurría había asumido. Porque Sí. Paco Bellicia era senador, Sí, pero ese sí llegó por la vía por la vía del voto. Ah, ¿no? ok. Sí, a mí también, yo Me pensé, quedé. Bellicia no era ni siquiera. ok, fue la confusión entonces. Sí, claro. Sí, ok. sí, sí. Pero sí, efectivamente, en el caso de Manuel Gurría, el que tome el lugar de Manuel Gurría no es su suplente. Es una No, y a la fecha ahí es hay una muchos persona ejemplos. que ni siquiera es regidor, Sí. que es lo que comentábamos. Sí. El cabildo tiene la facultad de nombrar como primer regidor o como presidente municipal a una persona que no sea precisamente el suplente. Se entiende que el suplente lleva mano, por decir algo. Claro. Y que yo creo que en teoría por eso existe la suplencia. Pero La- incluso en la desaparición, ahora sí de poderes o algo así, es el Congreso el que nombra. En caso de desaparición de poderes, porque desaparece el cabildo. Pero en el municipio quien manda es el cabildo. Teóricamente. Así, el que da licencia. Todo es teórico, ¿no? O sea, el que está pidiendo la acuérdate que licencia es el número 1. Acuérdate. Pero todos los demás ahí están. Sí, claro. es que Acuérdate así que, es. como decía Einstein, todo es relativo. Así es. Ahora, Sí, es que lo que comenta Eliseo Calzada sí es muy importante de que se debieran normatizar, por ejemplo, en este Claro. caso, o ya reglamentar, Obligar que fuera el suplente. pues, como porque no tiene ninguna obligación. función. El suplente no tiene A ninguna menos, función. a menos que el suplente tampoco quiera o no pueda. Y entonces, bueno, Igual ya queda tendría en que libertad, habría ya que queda ver en entonces otra libertad opción, del- claro. claro. En Sonora me tocó conocer a mí de un caso para diputado federal. Fernando Elías Calles, que había nieto del general Calles, que había radicado toda su vida en el Distrito Federal, pero que siempre había hecho política dentro de las filas del partido y había tenido cargos muy relevantes en la administración y después de eso también los tuvo también. Siempre fue subsecretario varias veces fue subsecretario. Entonces, él quiere ser diputado por la tierra de sus abuelos y pide la Diputación Federal. Entonces, hay un movimiento priista en Sonora para que Fernando no sea el candidato. Entonces el PRI, en el momento en que Carlos Armando Viebrich va a ser candidato a gobernador, le piden que su brazo derecho, sea el candidato a diputado, ¿no? Sea diputado. Y el suplente sea Fernando Elías Calles. Entonces, se van a campaña, gana la elección el brazo derecho de Viebrich, junto con Fernando como suplente, viene, protesta y pide licencia y se va como secretario general de gobierno de Carlos Armando Viebrich. Entonces, Fernando Elías Calles entra como Diputado propietario. Pero al año y medio se cae Viebrich de gobernador. Y por supuesto el secretario general de gobierno se queda sin chamba. Y viene y exige que se le devuelva su diputación federal. El líder de la Cámara de Diputados, con el que yo trabajaba muy cerquita, trata de proteger a Fernando y le empieza a dar largas al asunto. Hasta que aquel, don Carlos se ve obligado a decirle a Fernando, ya no te puedo seguir sosteniendo. Y entonces se hace el cambio y entra aquel para cumplir ya el último año de Claro, la Diputación porque Federal. estos cargos no son renunciables, se Así piden es. licencias Sí. y entonces en el momento puede solicitar, bueno, como no era licencia definitiva, seguramente tenía fecha, pide que lo reinstalen. Claro. Y el Congreso está obligado a reinstalarlo. Pero además, si pido licencia en la Diputación para ir a ocupar un cargo público en mi estado Sonora de tal cosa, en el momento que se acaba, yo puedo regresar. Claro, ¿Verdad? claro. Porque como tú dices, la licencia se pidió, aunque haya sido definitiva.
Pero era sí para es ocupar un ocupar cargo. un cargo. Claro. En el momento en el que ese cargo desaparece, en ese momento él viene y reclama. Y yo me acuerdo que yo veía a ese cuate haciendo ahí antesala, y no lo recibía. Hasta que al fin San Sobres ya le dice: Fernando, lo siento mucho, no te puedo seguir protegiendo. Y entonces ya llega aquel y protesta. Y Fernando pues sencillamente se va a su casa, ¿no? Claro. Pues vamos a ver aquí, en este caso de Jonuta, en qué para la situación. Nosotros quisimos mencionar este caso porque nos pareció interesante de cómo se podrá resolver legalmente este asunto. Para muchos, la ley de paridad de género termina en el nombramiento de candidatos. Claro. Hasta ahí. Claro. Y no más allá. No, pues sí. Porque hay quien quiere llevar más allá, por ejemplo, incluso en el reparto de las plurinominales. Es decir, si los partidos políticos que tienen su lista de plurinominales y le corresponden 3, vamos a suponer, plurinominales, la ley de paridad de género hay un criterio que quiere intervenir también en eso, ¿no? Sí, realmente hay muchas lagunas. Porque hay muchas lagunas precisamente aprovechando eso. Yo soy de los que opina que en dado caso, que tampoco estoy muy de acuerdo con esta ley, pero que en dado caso la ley debe determinar hasta las candidaturas y no meter las manos más allá de. O sea, sí, ok, como candidato que sean el mismo número de candidatos hombres, de candidatos mujeres, llevando a un extremo la cosa. Pero ya después de ese paso ya no debe de existir. Si de por sí desde antes no debe de existir, pues un paso después me parece más complicado el asunto. Vamos a ver en este caso de Jonuta cómo se resuelve. Es un caso que nos parece interesante porque tiene varias aristas, como lo ha comentado aquí el licenciado Feliciano Calzada, como lo ha comentado también aquí el licenciado Uldarico Canto. Y hablando de aristas y de cosas, pues ya nos queda muy poco tiempo para comentar, pero íbamos a comentar de las elecciones de Chiapas, pero no hemos acabado de comentar las impugnaciones en Tabasco. Seguramente en Chiapas también van a haber impugnaciones, es decir, hay por lo menos 3 municipios en Chiapas de estas pasadas elecciones, donde en uno ni siquiera se instaló ni una sola urna, que es, me parece que el Nicolás Ruiz. En otra, en los Chimalapas, pues de ahí fueron quemadas las urnas por pobladores oaxaqueños, ni siquiera chiapanecos, sino que fueron quemadas las urnas por pobladores oaxaqueños. Chiapas está dividido, Chiapas y una Oaxaca. parte es Chiapas y una parte es Oaxaca, pero los que quemaron ahí las urnas son los de la parte de Oaxaca. Y de Chicoacén, pues ahí no nos dan a conocer cuál fue la causa por la cual no se llevaron a cabo las elecciones. Seguramente van a haber también muchas impugnaciones, pero creo que el licenciado Uldarico Canto nos quería comentar algo de las impugnaciones que bueno, todavía más están de querer pendientes aquí en Tabasco. sí, claro. Es para comentar al respecto de que, bueno, pues todo parece indicar que habrán elecciones extraordinarias en Tabasco y mucho se apunta que se puede dar precisamente en los 2 municipios más importantes de la entidad, como es el caso del municipio de Cárdenas y el municipio de Centro. Todo parece darse en ese sentido. Por ejemplo, aquí hay muchos indicativos, tanto así que ya, por ejemplo, en el caso de Centro particularmente, esta semana ya pusieron a caminar y a estar recorriendo las colonias a Gerardo Gaudiano con el supuesto agradecimiento del triunfo que consideran que se dio el 7 de junio. Ya se había calmado, ya estaban muy tranquilos, pero el PRD ya se dio cuenta de que, bueno, pues estas elecciones que pasaron el 7 de junio, pues tuvieron demasiados vicios, que ya la Suprema Corte, en este caso los tribunales electorales, pues le queda claro la anulación de ello. Y sobre eso están. Bueno, pues ya, pues incluso hay préstamos económicos al respecto. Ya también, por ejemplo, pues ya está, se va a instalar
aquí en Tabasco un nuevo centro de convenciones, y para ello pues ya también vendieron los terrenos de la Unión Ganadera de Tabasco en 1,200 millones de pesos, que son, bueno, pues andan buscando recursos. Pero aquí también hay muy claro también otros indicios. Muchos apuntan de que apenas el 7 de junio terminó la elección, y de lo que llevamos en el transcurso de prácticamente un mes, sorprendentemente hay indicios de que casi 30,000 gentes han acudido al módulo del Instituto Nacional Electoral para hacer un trámite con respecto a su credencial de elector. Y aquí es importante este señalamiento. Casi 8,000 lo están haciendo por cambio de domicilio. Quiere decir entonces, porque son datos que sorprendentes, están utilizando a mucha gente de los municipios con datos falsos para que ya en el caso de centro tengan su nueva credencial de elector. Aunque no vivan en centro, ya Aunque no vivan en el centro, ya tienen más de, fíjate, nada más estamos hablando de casi un mes y ya van casi con el corte de 9,000 gentes. Fíjate. Y hay otro indicio también, por ejemplo, que están haciendo, que también hay aproximadamente como 10,000 gentes que han solicitado su credencial de elector, igual en el caso, ¿no? Su reposición, digamos. No, ese es un dato. Pero otro dato, que están solicitando su credencial para ser parte en este caso, del listado nominal. Sorprendentemente, bueno, son gentes que inclusive, pues son nuevos para el padrón de Tabasco. Se está detectando si no vienen de otra entidad, si vienen de Chiapas o vienen de Oaxaca o vienen de otra entidad, porque bueno, pues también el número es revelador. Y otro dato que ahí también sorprende, que es el dato más fuerte, que habla, por ejemplo, en el transcurso de estos días, nada más del mes que llevamos, casi 13,000 gentes han ido al Instituto Electoral para solicitar la reposición de su credencial de elector, alegando de que la perdieron, alegando lo que sea, lo que habla clarito de que hubo una compra de credenciales. Y como ahorita muchas gentes tienen que hacer su cobro con programas federales que se les otorga ciertos apoyos, pues no tienen su credencial de elector. Pero resulta que en los estudios que se revelan son zonas netamente zonas priistas, donde electoralmente antes ganaba el PRI, o históricamente. Ahí hay muchas gentes que dicen que les compraron su credencial de elector y que no pudieron votar dicho día, y que todavía no se la han devuelto. Claro, para bajar la votación del PRI se tuvieron que comprar credenciales, y entonces ya se está evidenciando el dato, sorprendentemente, de lo que se dio en la elección del 7 de junio. Estamos hablando de que en menos de lo que transcurre un mes, el INE está haciendo su trabajo nuevamente con respecto a la elección extraordinaria que viene. Todo lo que indicios de que hubieron compra del voto, de que además se supone que la ley establece también un límite para la entrega de la documentación respectiva para el conteo de votos, por lo menos a las 12 del día, y bueno, pues a las 12 de la noche, y bueno, pues todos sabemos que pasaron días posteriores y aparecieron un mundo de casillas. Según el cómputo, se tiene que, más o menos, en datos de ellos, de esas cifras, y además documentadas, de que solamente un 25-28% de casillas lograron entrar todavía en el transcurso de la noche, como lo marca la ley, por lo menos a las 12. Pero casi el 75%, 72% se pasaron a días extraordinarios. Y la ley establece muy clarito que cuando con tiempo no se dan, no se tiene la documentación necesaria del cómputo, pues es causal de nulidad. Aunado, desde luego, con todas las evidencias de intervención directa del aparato del Estado para favorecer a los partidos políticos. Esto es
En el centro se van a anular las elecciones. El centro va a tener elecciones extraordinarias. Se espera que el 15 de agosto el tribunal local dé su veredicto y que incluso si nos vamos más allá pudiera ser el día 30, que finalmente en caso contrario pasaría a la instancia superior, que sería el Tribunal Federal, que está en este caso localizado en la sala regional que tiene el tribunal en Veracruz. Pero según conocimiento en lo particular de gentes expertas en los tribunales, todo indica con datos y con evidencias de que las elecciones en Tabasco están muy claritas de que se van a anular. Sería imposible no hacerlo en una entidad donde 16 municipios impugnan el proceso de 17 y donde prácticamente todos los partidos políticos hicieron lo propio, salvo el caso de Balancán. Por lo tanto, pues aquí yo creo que es importante hacer los señalamientos respectivos de que yo creo que la gente debe de prepararse para las nuevas elecciones, porque bueno, pues esto va a ser un indicativo de que los ciudadanos debemos de cuidar que las próximas elecciones sean creíbles y que las próximas elecciones, bueno, pues que ganen los mejores, pero que ganen desde luego bajo condiciones de equidad y garantía de que los ciudadanos van a elegir gobernantes por una mayoría que en verdad concurra a la urna y no permitamos que los tribunales y no permitamos en este caso, como se dio el caso del IEPCT, el caso del INE y el caso del aparato de gobierno, bueno, pues intervengan en los procesos en lo que aspiramos que sean procesos democráticos. Sí, muchas gracias, licenciado Uldérico. Y bueno, tienes mucha razón. Estas elecciones del pasado 7 de junio en Tabasco fueron un auténtico cochinero. Muchos vicios auspiciados por el corrupto gobernador Arturo Núñez y todo su equipo, que también son corruptos, pero que llevaron a tal situación y encerraron políticamente al Estado de Tabasco en una situación realmente muy difícil. Como tú dices, la falta de credibilidad de la ciudadanía es tal que si verdaderamente no se anulan las elecciones y se tiene la oportunidad de volver a votar, pues yo creo que difícilmente la gente vuelva a querer salir a votar en el Estado de Tabasco, pero ni para delegado municipal, ¿no? Porque saben que todo es un cochinero de no limpiarse. Estas elecciones tienen que limpiarse. Estas elecciones pasadas del 7 de junio tienen que transparentarse y dar la oportunidad a que la gente realmente se manifieste, los ciudadanos, por el candidato que ellos consideren el mejor. Obviamente trae muchas consecuencias. Estos datos que tú estabas dando me parecen muy significativos porque seguramente están afiliando con domicilio de centro los tramposos del PRD, ¿no? Que están en combinación con el INE, están afiliando a agentes de otros municipios, domiciliándolos en Villahermosa para que puedan votar ahora por el PRD en Villahermosa. La otra cantidad, que son muchos miles, es de gente que está pidiendo la reposición de su credencial, lo cual demuestra que efectivamente sí se vendieron y sí entregaron sus credenciales. O sea, nos induce a pensar en ello, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado, bueno, pues ya vamos a ver qué cosa sucede. El mismo préstamo que está solicitando Arturo Núñez coincide con una cifra que dio Rosalinda Hernández, que el gobierno de Arturo Núñez se había gastado 600 millones de pesos en la compra ilícita de votos y demás tropelías y atrocidades que hicieron para el 7 de julio. Y curiosamente, el crédito que está solicitando Arturo Núñez, o que ya solicitó y se le aprobó en el Congreso, que pudiera solicitar, es precisamente por 600 millones de pesos. 650. Que se están previendo volver a gastar la misma cantidad para cometer la misma porquería que cometieron el 7 de junio pasado. Las cosas se ponen muy interesantes. Ya veremos qué pasa, porque como tú dices, además serían los dos municipios más importantes de Tabasco, como son más importantes por
presupuesto, por número de habitantes, por extensión territorial también, como son Centro y Cárdenas. Pues amigos, se nos acaba el tiempo, ya no podemos comentar mucho de las elecciones de Chiapas, simplemente los datos que les hemos adelantado, que habrán 3 municipios donde todavía el sistema jurídico determinará si se vuelven a hacer elecciones, porque no hubieron, o se nombra un consejo político, un consejo municipal en cada uno de estos municipios, que son Belisario Domínguez, Las Chimalapas y Nicolás Ruiz. Y en Chicoacén, perdón, en Chicoacén son 4. Porque municipios muy pequeños. Son municipios muy pequeños. Ojalá que el próximo lunes ya tengamos algunos datos más claros de qué fue lo que sucedió en estas elecciones de Chiapas. El próximo jueves. Si Dios quiere. Por cierto, nuestro amigo licenciado Feliciano Calzada no podrá estar con nosotros el próximo jueves, pero le deseamos un buen viaje, unas merecidas vacaciones. Muchas gracias, licenciado Uldarico Canto, por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Y muchas gracias sobre todo a nuestra audiencia. Muchas gracias por sus comentarios, por sus llamadas, por sus sugerencias de temas y por seguir pendientes de este programa de Frente a Tabasco, que lo hacemos con todo el afán de poder desmenuzar, digamos, alguna noticia, de hacerla más digerible para todos y sobre todo escuchar los diferentes puntos de vista, porque cada uno de nosotros puede ver las cosas desde puntos de vista diferentes y así usted tendrá una mejor oportunidad de formarse su propia opinión. Soy Moisés Dardug, a sus órdenes, y como siempre terminamos este programa diciendo, nosotros sí, con la frente en alto, de Frente a Tabasco.